Hola amigos, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la resolución de conflictos. Mi nombre es Aura Cristina Cosio, estudiante de Psicología de octavo semestre en la Universidad Minuto de Dios. Para esto he invitado a un docente de la institución de Fresno, él es el profesor Angelo Mauricio. Hola, ¿cómo estás? Hola, Aura, ¿cómo vas? Muy bien. Bueno, de antemano debo decir que la resolución de conflictos es un conjunto de habilidades que busca comprender e intervenir en el desarrollo de las mismas, o sea, de la resolución de conflictos. Para ello existen dos métodos: el método tradicional, que es el jurídico, el cual pueden ampararse todos los colombianos y consta del arbitraje, de las conciliaciones tales en el ámbito como en la rama familiar, administrativa o de equidad. Para ello se deben tener objetivos claros y se deben tener muy claras las intenciones de lo que se quiere resolver del conflicto, ¿listo? Y existen los métodos alternativos en los cuales entra a participar la persona jurídica o la persona social o la sociedad en sí, y intervienen ya de una forma un poco más activa en la resolución de los mismos. Dentro de los métodos que encontramos está la conciliación, la mediación y el arbitraje. Vamos a profundizar más adelante un poco en ellos, pero entonces ahora queremos saber, profesor Ángelo, ¿cuáles son las estrategias de pronto que ustedes utilizan en el colegio para resolver los conflictos? Bueno, Aura, primero que todo, muchas gracias por esta invitación. Yo pensaría que nosotros nos ampararíamos o pretendemos ampararnos más en estas nuevas teorías alternativas, en tanto que queremos reconocer a las personas, ¿sí? Lo que decías hace un rato sobre el hecho que las nuevas teorías, en tanto manejan la resolución de conflictos, le den más poder a las personas, implica que las personas se comprometen más y que en alguna medida las soluciones no devienen de una imposición normativa, que es lo que hacía la tradición, ¿sí? Digamos que una herencia medieval, por así decirlo, en donde a la persona se le imponen unos reprimendas, castigos, compromisos, pero que nunca vienen de sí. Evidentemente estamos en una sociedad que con la Constitución del 91 cambió mucho, y eso también sea para las instituciones educativas. Los estudiantes tienen mayor reconocimiento como personas, ¿no? Los estudiantes son sujetos, ya no son el objeto de la educación, sino son sujetos de la educación. En esa medida también aportan sus propias condiciones, desde sus propios, digamos, sentimientos y desde su herencia educativa, que viene de la familia o de los contextos en los cuales ellos se educan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando vamos a manejar los conflictos hoy en día en la escuela, no puedo decir que sea el total de las escuelas, porque estamos en un cambio generacional educacional. Entonces sabemos personas que llegamos a la educación con las nuevas apuestas, pero ello no quiere decir que se dé a nivel de todo el ámbito de educación, porque pues todavía el relevo generacional no es completo. Ni tampoco se quiere decir que se va a hacer por parte de todos los profesores, porque hay muchos profesores que todavía siguen una herencia educativa, dadas las condiciones de nuestro contexto colombiano, que muchos son muy disímiles a las de otros contextos que ya llevan mucho avance en educación. Entonces, ¿qué pasa con el manejo de los conflictos? Que nosotros nos guiamos más por la conciliación, que es una de las estrategias que vos citabas anteriormente. Sí. Nosotros pretendemos que cuando vamos a abordar un conflicto, los estudiantes expresen qué sienten en torno al mismo y a la situación que los convoca. Entonces, digamos, hay un conflicto X entre estudiantes y pretendemos que ellos reconozcan algo que no se reconocía anteriormente, o no sé hasta dónde, y es el cómo se sienten las personas, ¿sí? Porque el sentimiento es muy importante. Finalmente, la emoción es lo que nos guía en la mayor parte de nuestras acciones sociales, y el reconocer cómo me siento frente al otro, aun cuando yo sea el victimario, pues es muy importante, ¿sí? Algo en lo que nosotros no hemos podido, digamos, hacer un salto es reconocer, y más en una cultura como la colombiana, que está abordando ahorita el tema de la paz, que el victimario también es una víctima, es producto de una sociedad, ¿sí? Nosotros no podemos decir, es que los malos son estos, es honestos o son los otros, y rotularlos de tal forma que no damos la posibilidad de comprender hasta qué punto también ellos son producto de una sociedad histórica que les dio en vivir.
Entonces, en esa medida, el victimario en un conflicto también tiene la oportunidad, desde el manejo que pretendemos darle en la institución, el victimario también tiene la oportunidad de reconocer cómo se siente y reconocer que incluso afectando el otro, él también se hace un daño a sí mismo, porque está destruyendo la posibilidad de que se construya como mejor persona, ¿sí? Cuando en una relación social o en la relación entre los dos individuos uno le hace daño al otro, no solo daña a la otra persona, sino que también se daña a sí mismo, y eso es algo muy importante tener en cuenta en el conflicto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros buscamos que las personas en una conciliación expresen lo que sienten, las disidencias, los inconformismos, y también a partir de eso construyan cuáles son las salidas para sí y para el otro. Construyan acuerdos y construyan compromisos que devienen de sus sentimientos, y en esa medida nosotros solo somos facilitadores, ¿sí? En una resolución de conflictos, el maestro, el adulto, quien porta la ley, quien tiene la autoridad, debiera ser un facilitador, y las personas tienen que ellos mismos generar las posibilidades de construir las salidas o las alternativas a las situaciones, conflictos que los rodean. Claro, sí, me parece una muy buena estrategia, pero bueno, digamos que cuando se citan o se llegan a estos acuerdos y cuando de pronto las partes infringen o vuelven y recaen en el mismo conflicto o vuelven a lo mismo, ¿qué medidas toman ustedes de nuevo para encaminarlo o para, no sé? Bueno, como sabes, y tal vez por lo que me has contado del curso de conflicto, de resolución de conflictos que has tenido, el conflicto solo se da en el lenguaje. La violencia es una forma de tramitarlo, ¿cierto? Que no es la que nosotros quisiéramos explorar en ninguna medida. Por eso nosotros, reconociendo que se da en el lenguaje es cambiante y es evolutivo, por decirlo así. Nosotros tenemos que hacer un seguimiento a la situación para saber hasta dónde se están cumpliendo los acuerdos y en qué medida hay que replantearlos, porque las situaciones no son lineales, no tenemos el control absoluto de nuestros actos y existen distintas condiciones que pueden hacer que reaparezca un conflicto aparentemente superado. Entonces nosotros hacemos un seguimiento, llamamos a las partes, evaluamos de qué manera eso ha evolucionado, y a partir de allí establecemos si es necesario replantear o si la determinación que le dimos al manejo del conflicto ha resultado ser la más idónea, en tanto que los individuos sienten que han mejorado la forma de relacionarse entre sí. Yo pienso que ese es el camino, hacer un seguimiento y estar evaluando constantemente hasta que la situación por sí sola evolucione, porque no desaparece, ¿sí? Es cambiante, evoluciona, y esperamos que sea de forma positiva, que las personas aprendan de lo negativo que les ha podido suceder. Recuerda que no existe el error en la educación, existe una situación no contemplada y se debe siempre utilizar a favor. Bueno, entonces ya vimos que usted trata de hacerlo de una forma más pedagógica, más alternativa, en donde ellos mismos comprendan y aprendan a solucionar sus propios conflictos. Pero entonces, ¿qué piensa usted cuando, digamos, todas las instituciones tienen unos reglamentos, unos manuales de convivencia, en los cuales tal vez se imponen muchas reglas? ¿Qué piensa usted entonces de ese tipo de formación? Bueno, me parece muy interesante esa pregunta y evidentemente lo lleva a uno a reposicionarse mucho. Yo pienso que la salida es lo inevitable. Lo inevitable es que las necesidades nos unen en torno a un contexto social, y las sociedades funcionan con unos mínimos de convivencia o unos mínimos, ¿sí? Los pactos de convivencia aparecen como esos mínimos, nunca son conciliados. La institución funciona de acuerdo a unos mínimos y existen dos caminos: o el estudiante se ajusta, que es la tradición, o las instituciones, que debiera ser, y es por la que yo, digamos, un poco optaría, las instituciones cada vez que reciben estudiantes nuevos o cada vez que gradúan una promoción deberían evaluarse y determinar en qué medida los estudiantes que están llegando a las instituciones no son los mismos que llegaban hace 10, 15 o 20 años, y en esa medida replantear los mismos manuales. ¿Qué no hacen las instituciones? Las instituciones, ¿qué no hacen? Es contemplar las apuestas que traen los estudiantes desde sus contextos culturales y reevaluar ese exceso de normatividad, porque pues evidentemente es mucho más fácil ampararse en una tradición que lleva 100 o 200 años y decir es que deben hacer esto, deben venir así, y desconocer que los estudiantes de hoy no son los mismos de hace 50 años, tan solo en el uso de las tecnologías en el aula. Eso es un conflicto permanente, que los estudiantes constantemente traen tecnologías que los maestros no hemos sabido incorporar a nuestra dinámica pedagógica,
Y la tecnología, cuando pareciera ser innovadora y una posibilidad para el ser humano en nuestro tiempo, muchas veces se vuelve un conflicto, porque está el estudiante que utiliza la tecnología al servicio del ocio, y se supone que la educación es solamente productividad. Entonces hay un choque entre no solo concepciones de mundo, sino formas de estar en el mundo y de mundos. Pareciera que la escuela estuviera todavía anclada en los principios de hace 200 años, mientras por fuera la realidad es dinámica, es cambiante. Entonces, claro, lo que debiera hacerse es la conciliación. Están llegando estos estudiantes, los estudiantes que graduamos nos dejan este escenario, reflexionemos sobre ello e incorporémoslo a las nuevas prácticas pedagógicas. Eso debiera ser la conciliación entre lo que me deja el otro y lo que yo pretendo. Y un diálogo de eso puede permitir una oxigenación constante del modelo pedagógico. ¿Qué se hace desafortunadamente? Manuales de convivencia anclados en la tradición del colegio desde que se fundó, ¿sí? Como el conflicto que te genera una de mis mascotas seguramente. Pero entonces los colegios anclados en esa tradición no están reconociendo ese cambio en las estructuras sociales, no están reconociendo ese cambio en los estudiantes, y pues por eso mismo las instituciones chocan demasiado con los estudiantes. Los estudiantes de hoy tienen otros valores culturales, tienen otras posibilidades, y la educación pareciera hacer caso omiso a ello, o el mundo educativo, y hay un choque constante que se soluciona con la forma tradicional, y es la imposición. Ojalá estas cosas que aparecen, estos nuevos estudios sobre resolución de conflictos, estas nuevas apuestas educativas, permitan permear cada vez más el mundo de la institucionalidad, y en esa medida permitan construir otros escenarios de formación para las personas y para solucionar los conflictos propios. Bueno, listo, Ángelo, muchísimas gracias por tus aportes y por estar acá, por permitirme esta entrevista. Y bueno, muchas gracias a todos. Con esto concluimos la resolución de conflictos. Espero que hayan quedado satisfechos y nos vemos después. Bueno, muchas gracias.